¿Qué es el sueño de la muerte? Escuchamos diferentes tipos de enseñanzas y la palabra del Señor habla del dormir del cristiano. Pero ¿qué es lo que duerme del cristiano? Porque me preguntaba un ministro del Señor y dice, caramba, pero en verdad estoy escuchando de que la persona queda en reposo hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo es eso? Explica un poquitico mejor. Yo quiero partir del libro de Juan 17, 24, cuando Jesús, antes de ascender al Padre, dejó escrito: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El Salmo 48 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Apocalipsis capítulo 14 dice, porque descansarán de sus trabajos, porque sus obras continúan con ellos, hablando de los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que duerme? Sencillamente, amada de Dios, amado del Señor, quiero decirte que lo que duerme es el cuerpo, porque el cuerpo es polvo, es tierra. Polvo eres y en polvo, en tierra te convertirás. Pero el hombre interior, el de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, ese hombre interior está compuesto por una unidad de dos elementos que son completamente distintos el uno del otro. Es el alma y el espíritu. Son dos elementos diferentes, pero que forman una unidad, porque el uno es la vida del otro. El espíritu es la vida del alma, porque en el espíritu es que existe la vida del hombre. Y sopló Dios y fue el hombre un ser viviente. La palabra espíritu es un término implícito, igual que el alma. Entonces, ¿cuándo muere el hombre? Según Génesis 35, 18. Y aconteció que al salírsele el alma, lógico, el hombre interior se está refiriendo a uno de los dos elementos. Entonces, el hombre, lo que muere del hombre es el cuerpo, porque en cuanto usted muera, en cuanto yo muera, nosotros, si somos cristianos, que estamos arrepentidos, que nos hemos vuelto al Señor y que le hemos rogado a Dios por el perdón y lo hemos aceptado y hemos empezado a caminar en Dios, entonces nosotros no descendemos al Seol, nosotros subimos a un lugar llamado el paraíso. Jesucristo le dijo a uno de los ladrones, el que creyó en él: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. De tal forma que la muerte del cristiano no es un salto al vacío ni una ida al Seol, es una subida al tercer cielo, donde queda el paraíso. ¿Dónde queda el paraíso? La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Entonces el paraíso queda en el tercer cielo, bajo el altar de Dios. Las personas en el paraíso tienen pleno conocimiento, como lo tenían también de igual forma antes de morir Jesús. La gente no subía al cielo, las personas no podían subir al cielo, sino que todo el mundo bajaba al Seol, porque el Seol era el lugar de los muertos. El Seol era el lugar de los muertos. Entonces, pero allá en el Seol, dice la palabra de Dios, que allá en el Seol, las personas, los unos estaban en el Hades, un lugar de tormento, y los otros estaban en el seno de Abraham.
En el Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, Cristo al morir dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Dónde estaban esta gente? En el Seol. El Seol es el nombre general donde estaban antes de morir Cristo, tanto los unos como los otros. Es decir, tanto los impíos, los mundanos, como los hijos de Dios, los cristianos. Es así entonces como nos encontramos que Jesús al morir le predicó. ¿Y para qué les predicó? ¿Para que sintieran remordimiento de que estaban condenados? No, les predicó indicándole que Él era el Salvador del mundo, que ellos eran los únicos en toda la historia del universo que tenían esa oportunidad de escuchar el evangelio después de muerto. Fueron los únicos que tuvieron esta oportunidad. Y dice Efesios capítulo 4 versículo 8 y 9. El 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a las partes más bajas de la tierra. Entonces el 8 dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Tremendo eso. Jesucristo entonces agarró a todas estas personas, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Eran impíos, pero los que creyeron en Él, sus pecados fueron perdonados. Y dice la palabra de Dios que subieron con Jesucristo a un lugar llamado el paraíso. Por eso esa oportunidad ya no la tienen las personas que, estando ahora en vida, escuchan el evangelio y pisotean la sangre de Cristo, burlándose de las cosas de Dios. Estas personas, apenas que mueran, se bajan directamente a un lugar llamado el infierno. No tienen otra oportunidad, no tienen otra escapatoria. Una sobrina mía aquí en Cartagena decía: yo pienso que hay que esperar que la persona muera para ver si la juzgan. No. Juan capítulo 3, versículo 18. Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, no es que un día va a esperar, no. Ya la persona le está esperando el infierno para donde va. Ya la persona tiene el nombre escrito en el infierno. Ya la persona está lista, va caminando hacia un lugar de tormento de donde no saldrá jamás. Por eso es que ahora hay que escuchar la voz de Dios. Ahora es que tenemos que arrepentirnos con sinceridad. Ahora es cuando tenemos que tomar la determinación de darle la espalda a todo aquel que no camina con el Señor. ¿Por qué? Porque a eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, amado, quiero enfatizar que cuando la persona muere, si muere arrepentido de sus pecados, lógico, el perdón lo ha recibido, y su hombre interior, el de 2 de Corintios 4:16, sube directamente al paraíso. Yo tengo la esperanza, la fe y la creencia, y sé que en cuanto yo muera, me voy a encontrar con todos mis hermanos, todos esos pastores amigos míos: Mario Paredes, Napoleón Salguedo, el hermano Pava, el hermano Jorge Mendoza. Me voy a encontrar con todas aquellas personas, Patricio Simes, quien fue uno de mis primeros pastores. Me voy a encontrar con ellos. ¿Por qué? Porque lo que desaparece, lo que deshace es el cuerpo. Cuando las personas vayan acompañando mi entierro, van acompañando es mi cuerpo, pero yo no voy a estar en ese entierro. Porque el hombre está compuesto por una tricotomía de 3 elementos, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Espíritu, alma y cuerpo. Esos 3 elementos forman la unidad del ser. Pero lo que desaparece, lo que entra en el sueño de la muerte, lo que entra en el sueño, lo que dice el dormir, es el cuerpo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como hombre interior, que ya cuando ya nosotros hayamos partido, recibiremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo inmortal, un cuerpo ya no de carne ni de sangre, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos.
Por lo tanto, la salvación, dice Hebreos capítulo 2, que tenemos que cuidar la salvación, no sea que nos deslicemos. El enemigo no va a dar chance. Él dice, aunque sea yo me lo llevo, aunque sea en el último día, ojalá lo pongo a renunciar, él va a tratar, porque el enemigo quiere destruir tu alma y llevarte al infierno. Pero Jesucristo de igual manera manda a sus ángeles, y la persona que es cristiana escucha la voz del Señor, porque así está escrito: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. El Señor te sigue bendiciendo. Gracias por suscribirte. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por dejar a un lado, ¿verdad?, cualquier egoísmo, y suscríbete. Compártelo. Envía este mensaje que es cristocéntrico a un amigo, un pariente o un familiar. Bendícelo a través de este mensaje. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia, Suramérica.